Economía y sociedad en el peronismo. Cuando comenzamos a ver el peronismo, el ascenso de Perón al poder, vimos que lo que había hecho él era otorgar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Desde esa Secretaría de Trabajo, cuando justamente da estos derechos, lo que hace es impulsar al sector trabajador a tener mayor base de poder, porque ahora va a tener más dinero, va a tener más derechos y al mismo tiempo estos sectores trabajadores van a sentirse identificados con el peronismo. Perón va a ganar las elecciones de 1946. Una vez que gane las elecciones, la economía peronista va a ser el eje de su política. La economía, según el peronismo, no tiene que estar guiada únicamente a las grandes empresas y a la oligarquía, sino que tiene que estar dirigida a mejorar las condiciones económicas de los sectores bajos, las clases bajas. Para esto, lo que va a comenzar a hacer es impulsar un Estado que cree y fomente un mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? Es algo muy fácil. El mercado interno es cuando la sociedad de un país consume lo que produce la misma sociedad de ese país. Es decir, yo como argentino le compro mis bienes y servicios a otras personas que viven en este país. Es decir, nos compramos mutuamente. Entonces, lo que se va a hacer es algo muy simple, es un esquema, es un círculo vicioso. El Estado va a intentar generar más puestos de laburo. Como genera más puestos de laburo, lo que va a hacer es que haya más gente que tenga plata en los bolsillos. Esa gente que tiene plata en los bolsillos, ahora con las vacaciones pagas, con el aguinaldo, va a tener mayor posibilidad de consumir. Es como ustedes, cuando tienen más dinero consumen más. Al consumir más, lo que va a generar es que las empresas que fabrican esos bienes y servicios crezcan, porque ahora hay gente que se acerca y compra. Al crecer esas empresas, lo que va a comenzar a generar es que aumenten los sueldos. Como la economía se activó, los sueldos ahora van a subir. Al aumentar los sueldos, hago que nuevamente el obrero tenga más dinero para consumir y aumento más aún el consumo. Al aumentar aún más el consumo, crecen aún más las industrias. Es como cuando un negocio tiene éxito. La idea de hacer esto es justamente que Argentina fomente la industria y que no seamos un país únicamente atado al campo, sino que seamos un país independiente económicamente. Que no solo produzcamos la materia prima del campo, sino que también tengamos industria. Y el motor de todo eso es la masa de trabajadores. Según el peronismo, los trabajadores son los que más consumen. Entonces, mientras más gasten y más consuman, no solo van a ser más felices, porque están viviendo mejor, sino que también van a favorecer el crecimiento de la industria nacional. Es decir, el Estado debe estimular el dinero, la circulación de dinero en la economía. A partir de ese momento, comenzamos a pensar un poco y asociar los derechos que da el peronismo. Las vacaciones pagas, por ejemplo. Piensen eso. Es un tiempo en donde el trabajador no solo cobra dinero, sino que está ocioso. Significa que no tiene que trabajar, tiene tiempo libre. Entonces, junto a su familia puede consumir. Imagínense ustedes, en las vacaciones es cuando justamente más plata gastan. Esa plata gastada lo que hace es impulsar la economía del país. Eso es lo que lee el peronismo. Entonces, lo que va a comenzar a hacer el peronismo es a redefinir la ciudadanía. El ciudadano argentino no es solo ese ciudadano que tiene que ir a votar. Ser un ciudadano argentino significa tener derechos, y no solo un derecho político. El derecho también que van a tener de ahora en más, y esa es la clave del peronismo, tiene que ver con derechos y principios sociales. De ahora en más, no solo por ser argentino, por ser ciudadano, vas a votar, sino que también mereces tener un trabajo digno, mereces tener un sueldo digno,
mereces tener derechos. Entonces los sectores trabajadores van a ser visibilizados. Ese trabajador, ¿se acuerdan que en la década infame, que insultaba a la oligarquía, que estaba triste porque no podía votar, que lo amenazaban, que no cobraba nada? Ahora se considera un ciudadano de primera clase. Y eso, obviamente, va a movilizar muchísimo a los trabajadores. Perón, desde lo discursivo, desde la retórica, le va a dar mucho poder a los trabajadores. Va a decir que son el motor del país, el motor de la economía, y al mismo tiempo, Perón no va a decir que él hace todo, sino que únicamente es un trabajador más que está defendiendo a esa masa que son los trabajadores argentinos, y que depende de esa masa que esos derechos sigan existiendo. Es decir, Perón, desde lo discursivo, le va a dar poder a los trabajadores, quienes no solo van a abrazar ese poder, sino que ahora están totalmente empoderados, acuérdense de la imagen con las patas en la fuente, y que no van a dejar que nadie los pisotee. Esa es la clave del peronismo, la fuerza que le da a los sectores trabajadores, que Irigoyen había dado un poco de fortaleza, pero no llegó a este punto. Entonces, desde el lenguaje del peronismo, se va a atrapar a esos trabajadores. Perón va a ser un trabajador más, no solo porque le da derechos, sino también por la posición que los ubica en la sociedad. Son los protagonistas de la sociedad. Los sectores trabajadores son el motor de la economía y son la sociedad. Entonces, desde lo que es lo discursivo, cuando hablemos del pueblo, estamos pensando en los trabajadores. Cuando hablemos de argentinos, estamos hablando de los trabajadores. Es decir, los trabajadores pasan a ser los protagonistas de esta nueva época, tanto económicamente como socialmente. Entonces, ustedes van a analizar que desde el lenguaje, el peronismo se va a comunicar con ellos con cariño, inclusive hablando no solo de los trabajadores, sino que en un momento también se va a hablar de las trabajadoras que han sido olvidadas. Y desde lo discursivo, poco a poco, se va a identificar una gran grieta. Los que no bancan a los trabajadores son los antipueblo. El pueblo es el pueblo trabajador, es el pueblo descamisado. Los que no bancan esta economía, los que están en contra del pueblo, son justamente fachos, son gorilas, son antipueblo, son patria. Es decir, se comienza a pensar que lo nacional tiene que ser los trabajadores y que todo aquel empresario o cualquier miembro de la oligarquía que está en contra de que los trabajadores vivan mejor, justamente son unos fachos, patria, gorilas. Se comienza a tejer una batalla cultural que es muy importante de entender. Y dentro de esa batalla cultural se van a tejer un montón de simbolismos. Dentro de esos simbolismos va a estar algo que ustedes van a tener que analizar, que es inclusive la marcha peronista. Perón pasa a ser un trabajador, el primer trabajador. Y no porque el trabajador piense que Perón va a ir a la fábrica a trabajar, sino por los principios sociales, es decir, esa legislación laboral, esos derechos que hacen que el trabajador, hoy en día, por ejemplo, tenga derechos, el trabajo en blanco, las 8 horas, las vacaciones pagas. Se va a ver, inclusive, a Perón combatiendo a esa oligarquía. Por eso también se hace referencia en la marcha a que el peronismo combate el capital. ¿Qué es el capital? Tiene que ver con esto. Combate a esos sectores que concentran el dinero y que justamente no querían que el trabajador gane más. Y al mismo tiempo se va a asociar a la figura de Perón no solo con el primer trabajador, no solo por imponer los principios sociales, sino que se va a identificar a Perón como un líder visto desde el fanatismo. El trabajador se vuelve fanático del peronismo y está a punto de defender inclusive con su propia vida a esa política
que cambió tanto lo que se venía dando en la década infame. Entonces, cuando ahora ustedes analicen esto que acabo de dar, en estos pequeños textos que van a leer y estos pequeños videos, piensen en esa cuestión que tiene que ver con que ahora la economía ubica como protagonistas a los sectores trabajadores, que al tener más dinero van a acceder a elementos, servicios y bienes que antes eran únicamente de una oligarquía. Entonces, esa mítica foto con las patas en la fuente está simbolizando lo que se va a venir durante el peronismo. Una batalla económica, pero al mismo tiempo una batalla social y cultural por ver quién tiene que ser el protagonista de la época.